¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con Mónica. Hoy un capítulo que va a estar netamente centrado en lo que ha pasado en Nueva York con la Asamblea Anual de Naciones Unidas, que ha sido tan noticiosa en diversos ámbitos. Estamos en contacto en directo con el embajador, nuestro embajador ante Estados Unidos, el embajador Juan Gabriel Valdés, a quien saludamos desde acá. ¿Cómo está, embajador? Muy buenas tardes. Muy buenos días. Muy buenos días, mucho gusto de estar contigo, Mónica. Embajador, partamos de inmediato porque imagínese el impacto. La actualidad nacional está tomada por la nominación de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. Ha habido mucho cuestionamiento por parte de la oposición, pero yo quería partir por algo muy básico, que le pudiese explicar a los chilenos, a quienes nos están viendo, de qué manera sirve a los intereses de la política exterior chilena que exista esta nominación. Bueno, en primer lugar, en la historia de Naciones Unidas, que ya es larga, son 80 años, no ha habido nunca una mujer que dirija la Secretaría General de Naciones Unidas. Y eso en sí mismo es una transformación importante. La mitad del mundo son mujeres y que las mujeres no estén representadas en el organismo principal que ha creado el mundo para traer la paz y negociar la paz entre los países, no haya sido nunca dirigido por una mujer, dice mucho de la crisis que está pasando hoy día en la institución. Sí. En segundo lugar, que sea chilena esa persona, cuando no vio jamás un chileno que haya estado a cargo de Naciones Unidas, es un honor para Chile y es una manera de poner la proyección de la política exterior en un marco de los valores principales que mueven a la humanidad, que es la defensa de la paz, de los derechos humanos y la búsqueda de un diálogo entre los países para resolver los conflictos. Creo que la política exterior de Chile siempre está orientada en esa dirección y proyectar esa dirección a nada menos que a la Secretaría General de Naciones Unidas le da un prestigio enorme al país en el mundo entero. Claro, pero estamos hablando de valores como el prestigio, como la importancia del cargo, pero en términos concretos a nuestro país, ¿de qué manera podría beneficiarlo? Bueno, en el mundo internacional la idea es que uno gana plata con las cosas que uno hace está fuera de la historia. O sea, uno hace cosas porque en definitiva generan ejemplos de humanidad, ejemplos de comportamiento cívico, ejemplos de servicio a la comunidad. Las Naciones Unidas es un organismo que sirve a la gente que tiene hambre, a la gente que no tiene salud, a la gente que no tiene lugar donde vivir porque es un inmigrante, a la gente que está sufriendo guerras y que está sufriendo, las mujeres que están sufriendo violaciones, las niñas que están siendo violada en Haití, en Sudán, en África. Eso es lo principal que hace Naciones Unidas. Y por lo tanto, identificar a Chile y la política exterior de Chile con esos valores a mí me parece que en sí mismo dignifica a Chile. No hay, me parece a mí, que no es que Chile vaya a ganar particularmente como país, en un sentido de que vaya a ganarle a otros. Las Naciones Unidas no es una competencia entre países, ni es un negocio, ni es una empresa. Es un acuerdo de los países para resolver los problemas más grandes de la humanidad, por ejemplo, el tema del calentamiento de la atmósfera y la promoción de un tipo de desarrollo que sea un desarrollo que cuide la naturaleza y que sea capaz de ser transformador de lo que es el tipo de vida que estamos llevando hoy día. Me imagino que usted ha estado atento leyendo las reacciones de la oposición acá, porque esta nominación llega en un minuto que es particularmente político en nuestro país. Estamos en plena campaña y todo tiene una lectura de política interna bien contundente. No ha habido mucho apoyo por parte de la oposición, aparte de las primeras declaraciones que hubo, por ejemplo, del candidato Kast, y luego ha ido cambiando en el sentido de que no están contentos con esta situación. ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo no tengo tiempo por la cantidad de trabajo que tengo aquí de estar leyendo la disputa política chilena. Sé perfectamente que hay reacciones negativas, pero también he visto las reacciones muy positivas de parlamentarios que están aquí. Ha venido el presidente del Senado, hay parlamentarios de todos los partidos aquí prácticamente. Entiendo que el Rojo Edward sigue representando a republicanos. Y por lo tanto he visto yo un grado de comprensión, de amistad, de no necesariamente un apoyo a cosas de esta naturaleza, pero sí un espíritu positivo. Aquí entiendo el espíritu competitivo de las elecciones, pero yo creo que recordar una cosa, empezando con la presidenta Bachelet. Mi padre, Gabriel Valdés, fue un altísimo funcionario de Naciones Unidas durante unos años.
durante la dictadura de Pinochet. Y Pinochet no hizo nada por sacarlo del cargo porque le parecía y entendía que el hecho de que un chileno tuviera el segundo cargo de Naciones Unidas era algo muy importante, tenía valor, le daba a Chile una presencia. Me parece curioso de que hoy día, ante una situación tan distinta a la de entonces, en un cuadro en que los candidatos discuten civilizadamente y hay un proceso democrático claramente evidente en el país, hayan reacciones tan duras frente a una situación en la cual el mundo reconoce a una persona que fue 2 veces presidenta de Chile y que ha comandado los órganos más importantes de Naciones Unidas, el de mujeres y el de derechos humanos, que tengan objeciones a que sea secretaria general de Naciones Unidas. En realidad, eso no voy a calificar, pero la verdad es que hay veces que uno lee cosas que están pasando, que se dicen en Chile. Ayer leí un editorial de un diario importante, que me parecen de un carácter, de una pequeñez que realmente cuesta entender desde afuera. En ese sentido usted dice no quiero calificar, pero dice que es pequeñez, o sea, ¿usted cree que esto es... Estoy calificando de verdad. Sí, superior Tiene a... razón. Aquí están los intereses chilenos de por medio que deberían unir a todos los candidatos independientes de sus pensamientos políticos. Yo creo que sí. Yo creo que sí, yo creo que una chilena sea secretaria general de Naciones Unidas y que tenga esa importancia en el cargo debería anular esa especie de reflexión permanente ombliguista que tiene algún mundo político sobre Chile. No quiero entrar en la disputa política, pero la verdad es que mirado desde afuera así se ve, incluso así lo han visto algunas de las personas que nos están visitando con la delegación del presidente y que son parlamentarios en Chile. Oiga, ¿y no podría haber hecho el presidente algo, de ir un poquito más allá? Yo no sé si en este tipo de candidaturas o nominaciones o procesos diplomáticos se puede, pero ¿no habría sido bueno que el presidente Boric lo hubiese conversado, aunque hubiera sido informalmente, con la oposición antes? Mire, yo no entiendo que se habló con la oposición y entiendo que se enviaron mensajes y que los mensajes fueron recibidos con seriedad y con comprensión de la situación en la que estaba el gobierno. El gobierno no podía seguir postergando el anuncio por cuanto nosotros nos dábamos cuenta que hay otros candidatos que están circulando desde hace mucho tiempo en el mundo internacional y que lo están haciendo porque trabajan dentro de Naciones Unidas, por lo cual pueden moverse con mucha facilidad entre un país y otro. En cambio, aquí estábamos llegando a un punto en el cual una decisión que el Consejo de Seguridad va a comenzar claramente a tomar desde ahora. La presidenta no estaba presente en la lista. Por lo tanto, no tuvimos otra alternativa, como lo explicó muy bien el ministro Van Claveren, que utilizar la Asamblea General para lanzar la propuesta y luego ver y conversar con los 5 miembros del Consejo de Seguridad, que son los que van a tener la posibilidad de apoyar o de vetar. Nosotros no estamos... es distinta el voto, porque un país puede votar por alguien, pero no vetar a un segundo. En algunos casos hay veto. Pero no creemos que vaya a haber veto en ningún caso. Lo que sí va a pasar es que hay que tener conversaciones con los países y ser capaz de abrir la situación. No hay candidatura clandestina, pero sí hay reserva de una candidatura hasta el momento en que se anuncia, por cuanto no se quiere producir una disputa antes de que se anuncie. Claro. Por lo tanto, creo que el gobierno estaba en una situación en que no tenía otra alternativa que hacer lo que hizo. Usted dice que no va a haber veto. Los únicos que pueden vetar son los 5 integrantes permanentes del Consejo de Seguridad, que son las grandes potencias: China, Rusia, Estados Unidos, el Reino Unido y Francia. Se ha hablado mucho en Chile de que es muy difícil que el presidente Donald Trump apoye una candidatura de una líder de izquierda. También dicen que las declaraciones que ha hecho el presidente Gabriel Boric, tanto en su discurso, aunque no lo nombró directamente, pero se refería a él, y otras fuertes declaraciones que ha tenido contra el presidente Trump o su política, podrían hacer imposible que el apoyo de Estados Unidos. A ver, aquí yo creo que hay que distinguir. En primer lugar, el apoyo de Estados Unidos no es exactamente lo que se desea el no veto de Estados Unidos. Estados Unidos puede apoyar otro candidato y nos parece perfectamente razonable. La cuestión distinta es que no vete a la presidenta. Si alguno de los 5 miembros del Consejo de Seguridad ejerce el veto, naturalmente ese candidato no puede seguir, porque no tiene viabilidad. Pero si resulta que no se aplique el veto, sino que cada país expresa cuál es el propio, el preferido, y no hay veto, naturalmente que la carrera de la presidenta Bachelet se vería enormemente facilitada. Ahora, yo quiero decir algo sobre el tema de los dichos del presidente
y de la situación con Estados Unidos. Nuestra relación con Estados Unidos, lo he dicho hasta el cansancio, es una relación estable y positiva. Nosotros tenemos encuentros permanentes con los representantes del gobierno del presidente Trump, tratamos los temas con respeto. Estados Unidos tiene perfecta conciencia de que la base sustantiva de la relación entre Chile y Estados Unidos es muy importante. Nuestra base sustantiva está en las relaciones de seguridad, en las cuales Chile y Estados Unidos han cooperado de manera enorme. Yo diría que en la transformación de la cooperación es mayor que con cualquier otro país latinoamericano. Chile ha tenido un desarrollo a través del tema de la visa waiver entre carabineros, PDI, FBI y el Ministerio de Seguridad Interior de los Estados Unidos, que es un desarrollo extraordinario. Estamos colaborando permanentemente en la lucha contra la droga y en la lucha contra los carteles internacionales y los delincuentes internacionales. Eso Estados Unidos lo ha reconocido hasta el punto que la propia secretaria del Interior, de Seguridad Interior, visitó Chile. Sí. Y agradeció la situación de colaboración que estaban teniendo. Sí, tuvo palabras bien elogiosas y dijo que mantenía incluso el programa de visa waiver con nosotros. Así es. En segundo lugar, la relación entre las Fuerzas Armadas es perfecta, no hay ninguna situación de dificultad. Las relaciones en el terreno cultural, en el terreno económico, las inversiones han seguido. Hay inversiones norteamericanas y hay propuestas norteamericanas de participación incluso en puertos. Hay participación norteamericana en el litio, por cierto. Ninguna de las empresas del litio o del cobre ha manifestado ninguna preocupación respecto de las orientaciones económicas del gobierno de Chile. Por lo tanto, el hecho que discrepemos sobre muchos temas en el mundo exterior y que el presidente de Chile no sienta lo mismo que siente el presidente de Estados Unidos no amenaza la relación entre Chile y los Estados Unidos. Los temas que vamos a tener nosotros como dificultades los van a tener también los gobiernos. Cualquiera sea el gobierno que gane, cualquiera, digo, incluyendo a Kast, va a seguir teniendo las mismas diferencias con Estados Unidos y los mismos acuerdos con Estados Unidos. De otra manera no me lo puedo imaginar. Por lo tanto, yo quisiera decir de que no veo yo en Estados Unidos una voluntad primaria de ir a un veto, en ningún caso. Estados Unidos, además, y eso lo dice el discurso del presidente Trump el otro día, de alguna manera considera que el sistema multilateral está quebrado. O sea, considera que ya no vale. Vean ustedes lo que pasa en la Organización Mundial de Comercio. ¿Quién ha vuelto a hablar de la Organización Mundial de Comercio? Estados Unidos se ha retirado de UNESCO, Estados Unidos se retiró del Acuerdo de París, Estados Unidos declara que el calentamiento de la atmósfera no existe. Es decir, en los temas que preocupan al mundo multilateral no le preocupan a Estados Unidos, y Estados Unidos ha planteado, así lo ha dicho muy bien el ministro Rubio, lo ha dicho muy claramente el ministro Rubio, el Estados Unidos ha dado una lección, dijo, respecto del discurso del presidente Trump, de que la organización del mundo es distinta y que Estados Unidos va a guiar al mundo de otra manera distinta como lo guió durante el periodo multilateral. Esa es la opinión de ellos. La opinión nuestra es que el sistema multilateral es irreemplazable porque está basado en la cooperación entre los países y entre los seres humanos. Y la cooperación entre los países y los seres humanos no puede estar sometida a una situación en la cual hay un país que tiene un poder total y que simplemente lo ejerce, más allá de cualquier consideración. Son diferencias de puntos de vista, y naturalmente las vamos a conversar siempre. No tenemos ningún otro interés que dialogar y que ser capaces de llegar a acuerdos. Pero que no se piense que en realidad Estados Unidos tiene una gran valoración de Naciones Unidas y que le preocupa enormemente quién va a ser el secretario general. Creo que no es real. Yo creo que Estados Unidos ha dejado a Naciones Unidas y por lo tanto no va a tener una permanente obsesión sobre quién va a ser el secretario general. Ahora, usted dice los problemas que tenga Chile con Estados Unidos van a ser los mismos, gobierne quien gobierne, pero uno ve una relación completamente distinta de Trump, por ejemplo, con el presidente argentino, con el presidente Milei, a quien apoya de una manera mucho más decidida, tiene declaraciones de grandes loas a su trabajo, en fin, hay una relación diferente. Es diferente, pero vamos a ver qué pide sobre China. A ver, ¿en qué sentido? En el sentido de que Estados Unidos considera, y lo ha dicho claramente, de que hay temas de estrategia de Estados Unidos, de seguridad estratégica, que afectan a todos los países de América Latina y en los cuales no va a modificar el punto de vista cualquiera sea el tipo de gobierno que sea. Y por lo tanto, los temas de la relación, de la forma como Estados Unidos ve su propia seguridad interna, van a seguir insistiendo.
Otra cosa es que puede ayudar a un país que está en una situación económica grave como está Argentina debido a que tiene una gran solidaridad con su presidente. Eso es un tema. Pero los temas de seguridad interior o los conceptos de seguridad interior que tiene hoy día Estados Unidos le va a ser igual a un gobierno de izquierda, de derecha o de centro. Eso va a seguir igual. Y por lo tanto los dilemas que vamos a enfrentar son los mismos. Oiga, usted es nuestro representante en Estados Unidos, por tanto siempre está es el que tiene que lidiar con el gobierno de Donald Trump. Yo en ese sentido, ¿qué piensa hacer usted en términos de, a partir de ahora, en términos de desarrollar una estrategia diplomática para justamente apoyar la candidatura de Michelle Bachelet? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué cosas planea usted que son importantes que haga Michelle Bachelet? ¿Tendrá que visitar Estados Unidos? Digamos, a la Casa Blanca, no me refiero al país. Por supuesto, yo creo que es un tema que estamos conversando con el ministro y que naturalmente vamos a llegar a una agenda o vamos a llegar a un camino de trabajo en los tiempos que nos quedan. Naturalmente, lo que sí creo yo que es importante decir es que la presidenta tiene que viajar y tiene que estar presente en todos los países, en los 5 países. Tiene que conversar con ellos allá, no en Naciones Unidas. Por lo tanto, va a tener que moverse y tener ese tipo de actividad en el futuro próximo, ya sea porque la invitan, cosa que es muy probable, en algunos casos ya está invitada, entiendo, a algunos países, porque el anuncio le hizo a los países y a los gobiernos considerar inmediatamente la posibilidad de conversar con ella. Así que vamos a tener una agenda muy delicada en el tiempo que viene, sí. Oiga, y usted que está ahí en Naciones Unidas en este minuto, ¿cuál ha sido la reacción de las otras potencias, de los otros países en relación a la nominación? ¿Qué apoyos podría tener la expresidenta tanto en América Latina? Ayer ya el presidente Petro adelantó algo. ¿Quiénes podrían ser los apoyos? ¿Dónde podrían estar los problemas? También se habla mucho de China, Rusia. A ver, yo no me atrevo a decir nada porque la verdad es que todavía no hemos recibido ninguna comunicación formal. Obviamente es cierto que el presidente Petro hizo ayer una cosa simpática y por otro lado el Brasil ha expresado varias veces, el presidente Lula, su favoritismo por la presidenta Bachelet. Y el Brasil es un país importante desde el punto de vista de su influencia en otros países del mundo del sur. Pero yo no creo que sea posible hoy día hacer una lista. Lo que sí puedo decir es que caminar con la presidenta Bachelet por los corredores de Naciones Unidas toma mucho tiempo, porque la cantidad de abrazos y de saludos y de gente que quiere hablar con ella es tal que uno puede demorarse una hora en caminar de un lado al otro. Entonces creo que eso es una muestra de cómo Naciones Unidas ha tomado el tema. Bajó gente desde la Secretaría, especialmente a abrazarla el día en que estaba en la Asamblea General. Eso muestra la popularidad que ella tiene dentro de Naciones Unidas, que es un factor muy importante sin duda. Muy bien, embajador. Vamos a seguir conversando sobre esta nominación y otros temas internacionales, pero vamos a hacer ahora una breve pausa aquí en Conversando con Mónica y volvemos de inmediato. Fernet Branca es único por su receta, elaborada con varias decenas de ingredientes de todo el mundo. Por su historia, porque en 1845 creamos el Fernet que hoy y siempre acompaña tus mejores momentos. Y por su sabor inconfundible, que lo hace ser único. Los sabores de la amistad de Campanario hacen que cada plan con amigos tenga su propio sabor. Con un rico pisco sour, empezó el plan de viajar juntos. Y el nuevo Campanario Menta Jengibre Sour le da un toque refrescante a una tarde de juegos con amigos. Lo acompañas. Campanario. Vamos. Un bingo. Y van a pasar. ¿Te la jugáis? Apaño. Cuando te la juegas y le pones carácter, disfrutas más. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Este sábado, El Peregrino, capítulo estreno. Son chicos de estos campos de refugiados
que hacen todo por tener una vida diferente. Jorge Said recorre el territorio del Líbano, la perla del Mediterráneo, hoy marcada por las profundas cicatrices de las guerras. Elders, we are not afraid, but what we are a little scared about is the new generation, our children. Miren la destrucción, lo que fue este misil, que han prácticamente destruido los edificios por completo. Cultura 13, El Peregrino, capítulo estreno, con Jorge Said. Este sábado, después de Siempre hay un chileno, por el 13 y 13 Go. Vamos. Domingo. ¿Y van a pasar? ¿Te la jugáis? Apaño. Cuando te la juegas y le pones carácter, disfrutas más. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. ¡Hombre, es que me dijo que era oro! ¡Atrapen al viejo ese! ¡Me dijo que era oro! ¡Pero es que no puede, hombre! Socios por el Mundo, cuarta temporada, gran estreno, viernes 3 de octubre, después de Tele 13 Central, por el 13 y 13 Go. Vamos. Domingo. ¿Y van a pasar? ¿Te la jugáis? Apaño. Cuando te la juegas y le pones carácter, disfrutas más. Con la cerveza que tiene más cuerpo, más color y más sabor. Escudo, hecha con carácter. Los sabores de la amistad de Campanario hacen que cada plan con amigos tenga su propio sabor. Con un rico pisco sour, empezó el plan de viajar juntos. Y el nuevo Campanario Menta Jengibre Sour le da un toque refrescante a una tarde de juegos con amigos. No es solo el plan, sino con qué sabor lo acompañas. Campanario, los sabores de la amistad. ¡Gol! 1-0, listo. Ya me pagaron. ¿Pero cómo? Se llevan 10 minutos y van 1-0. Epic Bet. Con el pago anticipado épico, si tu equipo se adelanta con un gol, ganas. A ver, espera. ¿Si empatan o pierden? Da lo mismo. Si ya te pagaron. A mí todavía nada y pagan al 2-0. Ya no se juega así. En Epic Bet, con un solo gol de ventaja, ya ganaste. ¿Viste? Ahora ya sabes dónde hay que jugar. En Epic Bet. Descubre el pago anticipado épico. epicbet.com. La nueva forma de ganar. Descarga 13 Go, suscríbete y disfruta desde antes de cada capítulo estreno de Mundos Opuestos. Con adelantos exclusivos, la señal fanáticos, todos los capítulos completos y contenido solo para ti. Disfruta 7 días de prueba totalmente gratis. Luego, por solo 2.990 pesos al mes, sigue disfrutando de los capítulos estreno, la señal fanáticos y el mejor contenido de Mundos Opuestos. Que no te lo cuenten. Escanea el QR en pantalla y súmate a 13 Go. Bueno, seguimos conversando en este capítulo de Conversando con Mónica con nuestro embajador ante la Casa Blanca, Juan Gabriel Valdés. Estamos en directo desde Estados Unidos conversando con él. Quería cambiarle de tema, embajador. Ya hemos hablado suficiente sobre la nominación de la expresidenta Bachelet, pero quería preguntarle cómo ha sido la impresión que usted ha captado, que ha causado el presidente Gabriel Boric allá en Naciones Unidas en el contexto internacional. Yo creo que yo he estado en Naciones Unidas desde hace muchísimo tiempo. Fui embajador, de hecho, en Naciones Unidas durante el periodo del presidente Lago. Sí. Me tocó enfrentar nada menos que las Torres Gemelas y luego el desastre de la guerra de Irak y el voto de Chile contra la guerra de Irak en el Consejo de Seguridad. He visto decenas de presidentes hablar o centenas de presidentes hablar en Naciones Unidas. Y en general los discursos son discursos en los cuales los presidentes cuentan lo que están haciendo en su país. Y hacen alguna observación sobre política internacional. Yo pocas veces en mi vida había visto un discurso como el del presidente Boric, en el sentido de que el presidente aprovechó los 80 años de Naciones Unidas, que fue conmemorado el día antes del inicio de la Asamblea,
para preguntarse profundamente cuál es el sentido que tiene el que nos juntemos todos los años en este edificio y volvamos a rememorar lo que se hizo hace 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, para evitar la guerra. Habló de la Carta de Naciones Unidas y de lo que significaba la Carta de Naciones Unidas más allá de lo que es una lista de compromisos y de procesos, de decisiones de carácter jurídico o legal. De lo que filosóficamente significa Naciones Unidas. Y significa, y habló en un tono y de una manera que causó una impresión muy grande. La verdad es que yo estaba sentado detrás de la delegación de Estados Unidos y me llamó la atención ver a los note-takers, se dice, los que toman nota de los discursos, cómo aplaudían al presidente Boric. Es decir, se generó un clima en el cual la reflexión que él hizo sobre la necesidad de cooperación entre los países, de que nadie podía defenderse de las amenazas de hoy solo, de que era necesario el trabajo paciente y al mismo tiempo con esperanza, en torno a la verdad y no a la mentira. El peligro que significa el que se generen mundos alternativos, verdades alternativas. El peligro que significa el que el mundo no sepa dialogar pensando en aquellos valores de fondo, como son, por ejemplo, evitar una masacre y un genocidio como el que está ocurriendo en Gaza. Sí. La necesidad de aplicar un derecho internacional y de mantener el derecho internacional, que está seriamente en peligro por cuanto ha sido puesto en duda, yo diría que desde el momento de la guerra de Irak. En la guerra de Irak, Estados Unidos desconoció el mandato del Consejo de Seguridad, que establece que no se puede hacer uso de la fuerza sin la autorización del Consejo, y se lanzó solo una guerra con un grupo de aliados en la época, y bueno, el resultado de la guerra fue lo suficientemente catastrófico como para probar de que no era una buena idea. Pero eso que dice, perdone que lo interrumpa, pero el discurso del presidente Boric, en el fondo, en resumen, apoya el multilateralismo, apoya la revitalización de Naciones Unidas, lo que está opuesta o en contradicción con el discurso del presidente Donald Trump, que dijo claramente ante la Asamblea que Naciones Unidas no servía para nada. Bueno, es exactamente lo que estoy diciendo, vale decir, nosotros tenemos con Estados Unidos una base de apoyo de nuestra relación de 200 años que se mantiene incólume y que le da la fuerza a la relación, pero tenemos discrepancias políticas que son muy claras. Y una de ellas, y creo que probablemente la principal, es que Chile va a ser siempre un país que promueva el multilateralismo, que siempre va a defender el derecho internacional, que va a defender la vigencia de los tratados, que va a defender la vigencia del derecho y del Estado de Derecho, y Estados Unidos hoy día considera de que efectivamente el derecho internacional es un tipo de legislación que no le empece, vale decir, no le sirve, no le vale para los objetivos que el presidente Trump ha establecido para su país. Sí. Y por lo tanto no veo yo de que haya posibilidades hay conversación permanente y discusión permanente, pero es evidente que hay una discrepancia, nadie la ha negado nunca. Ahora, el tema es el siguiente, son 80 años de Naciones Unidas y todo el mundo, los analistas hablan de que está enfrentando este aniversario en una crisis profunda. Primero porque le están quitando recursos por parte de las potencias y segundo porque hemos visto que ha sido bastante ineficaz a la hora de intervenir en conflictos armados como la guerra en Gaza, en fin, no ha sido capaz de parar ese tipo de conflictos. Es verdad, pero la gente olvida muchas veces de que Naciones Unidas no existe por sí misma. Naciones Unidas es la suma de los países que la conforman. Y el Consejo de Seguridad tiene 5 países, 5 digo de nuevo, porque son 5 que ganaron la guerra mundial hace 40 años, 70 años, perdón. Sí. Y resulta que esos 5 siguen manteniendo el veto. Por lo tanto, no es Naciones Unidas la que fracasa. Lo que ha fracasado es el Consejo de Seguridad y los 5 miembros permanentes, que no se han podido poner nunca de acuerdo en ningún momento durante los últimos años. Eso no es culpa de Naciones Unidas como estructura funcionaria, o como escriben de repente alguien por los funcionarios de Naciones Unidas. La culpa es de los Estados Unidos, de Rusia, de China, de Francia y de Inglaterra. Son ellos los que no han podido llegar a acuerdos sobre estos temas y dicen en Naciones Unidas. No son esos países que deberían haber encontrado una fórmula para resolver el tema de Gaza y para resolver el tema de Rusia con Ucrania, no cabe la menor duda. Y en ese sentido, cuando se habla de reforma de Naciones Unidas, ¿se debería abandonar este esquema donde el P5 tiene tanto poder y que viene de un esquema tan antiguo como la Segunda Guerra Mundial? Absolutamente, el veto es un asunto arcaico.
No hay ninguna razón para mantener el veto. Y la India y Brasil, por ejemplo, estoy dando un ejemplo simplemente, sí, deberían ser miembros del Consejo. No cabe la menor duda. Un país grande africano también. No puede ser de que no esté representado África en el Consejo de Seguridad permanente, o Brasil, Pero no Entonces, son los la del verdad, P5 los que más dinero ponen en Naciones Unidas, ¿también? Bueno, hay un tema del dinero, sin duda, y Estados Unidos ha tenido históricamente una contribución muy importante. A mí me tocaron las dos cosas. Me tocó la negociación por el dinero dentro de Naciones Unidas y fue muy dura. Y la dirigió Estados Unidos con un hombre muy capaz y talentoso que se llamaba Holbrooke, que era el embajador de Estados Unidos en la época, que después llevó el tema de la guerra de Yugoslavia. Y la verdad es que Estados Unidos logró que muchos países que no contribuían prácticamente en el Asia contribuyeran de una manera muy seria, que son hoy día principalmente los principales donantes casi. Pero nadie quiere que Estados Unidos, que Naciones Unidas le pertenezca a Estados Unidos, le pertenezca a China o le pertenezca mañana, qué sé yo, qué grupo de países asiáticos. Lo que queremos todos es que los países entiendan que sin multilateralismo no puede haber paz. Y eso es hoy día preocupante. Yo creo que la situación de guerra es muy posible. Yo miro esto desde fuera ya con una persona que se piensa retirar de todo lo que es política pública. Yo la verdad es que pienso que estamos en el peligro más grande de guerra mundial desde la Segunda Guerra sin duda, pero también desde la crisis de los cohetes, de los cohetes nucleares en la época de la crisis con Cuba. Por lo tanto, yo no he visto nunca una situación como la actual. Creo que estamos muy cerca de lo que fue el año 38, con la aparición de gobiernos autoritarios en todas partes y el resultado final de una catástrofe. Por lo tanto, creo que la defensa de la democracia que el presidente ha hecho aquí y la defensa del multilateralismo es lo que hay que hacer. Y es la única salida posible. Si no defendemos eso y defendemos simplemente la idea, o se permite la idea, de que los países poderosos hagan lo que se les dé la gana, esto va a terminar en una situación de guerra. Muy bien, muchísimas gracias, embajador Juan Gabriel Valdés, desde Estados Unidos, por conversar con nosotros y darnos una visión, ¿no es cierto?, mucho más profunda sobre lo que está ocurriendo en esta importante asamblea anual de Naciones Unidas. Que esté muy bien y muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Un saludo afectuoso. Chao, chao. Bueno, de esta manera estamos cerrando este nuevo capítulo de Conversando con Mónica. Como siempre, los esperamos todos los jueves en la noche para que puedan conocer un nuevo entrevistado donde estaremos tratando temas nacionales e internacionales con profundidad. Que esté muy bien.